Amén. Alabado sea Jesucristo. Tras la invitación de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de subir a Jerusalén y haberles anunciado la pasión y la muerte de cruz, como también la resurrección, quedando bien patente por parte del evangelista la ceguedad de los discípulos para comprender lo que Jesús anunciaba, nuestro Señor realiza un milagro, la curación de un ciego, y que tras esta curación, este ciego se convierte en discípulo del Señor. Comentando este Evangelio, afirmaba el Papa Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria: la oración del ciego toca el corazón de Jesús, que se detiene, le manda llamar y lo cura. El momento decisivo fue el encuentro personal entre el Señor y aquel hombre que sufría. Se encuentra uno frente al otro, Dios con su deseo de curar y el hombre con el deseo de ser curado. La fe, prosigue el Papa, es un camino de iluminación, parte de la humildad de reconocerse necesitados de salvación y llega al encuentro con Cristo, que llama a seguirlo por la senda del amor. Mis queridos hermanos, el ciego del camino es imagen del hombre de hoy, de nosotros mismos. Pero al contrario de nuestros contemporáneos y de nosotros mismos, este hombre se sabe ciego, enfermo, necesitado de salvación. Pide misericordia, compasión, pide la sanación de su vista y encuentra la salvación, la salud física, recupera la vista por medio de la oración humilde ante Jesucristo. Pero sobre todo el ciego encuentra la salvación eterna, pues una vez curado no se queda ya al borde del camino pidiendo limosna, sino que se hace discípulo del Salvador. Podemos preguntarnos: ¿de dónde la ceguedad de este mundo? ¿Por qué los hombres de hoy no quieren ver? Podemos preguntarnos: ¿por qué el rechazo a Cristo, luz del mundo que ilumina a todos los hombres, luz para alumbrar a las naciones? Cantó el anciano Simeón cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. La causa última de la ceguera y del rechazo a Jesucristo es el pecado. Pero detengámonos un poco más, descubramos bien los pormenores de esta ceguedad. Y es que en el hombre de hoy, ajeno a toda moralidad, a todo sentido del bien, dominan las pasiones. Y así el hombre de hoy está embrutecido para la práctica del bien, de la virtud. Su inteligencia está oscurecida. Domina en el hombre sus propias pasiones, dominan sus sentimientos volubles, dominan sus propios caprichos. La segunda razón es que el hombre de hoy se siente autosuficiente, se cree un Dios. Sus logros científicos y sobre todo el bienestar económico ha encumbrado a nuestro contemporáneo en esa altura de creerse Dios y Señor de todas las cosas. El dinero que le hace capaz de sentirse dueño de todo y que todo lo tiene a su alcance. El dinero que ahoga cualquier deseo sobrenatural porque lo satisface todo a merced de satisfacer necesidades y caprichos materiales. El hombre de hoy piensa: si tengo dinero, soy feliz. Si tengo dinero, puedo comprar la felicidad. La tercera razón por la que el hombre de hoy está ciego, que causa esta ceguera, es los dos pecados principales de nuestro tiempo. Cada época, como cada etapa de la vida, tienen unos pecados más manifiestos. El pecado más abundante en nuestra sociedad de hoy son dos:
la impureza y la soberbia. Ambos, enseña Santo Tomás de Aquino, provocan la ceguera de la inteligencia para ver la verdad y para ver el bien. Y en cuarto lugar, mis queridos hermanos, no podemos olvidar en este análisis cuál es el origen principal, que es Satanás, el demonio, príncipe de este mundo, padre de la mentira, padre del orgullo, padre del error. Así como Satanás cegó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, para desconfiar de Dios, para sospechar de Dios, para rechazar la bondad de Dios, así también Satanás nos ciega al hombre de hoy, haciéndonos rechazar a Jesucristo, su Evangelio, su verdad, sus mandamientos. Los efectos de la ceguera espiritual son terribles, porque acaban o terminando con la fe o apagándola de tal manera que finalmente esa luz que se prendió en el día del bautismo acaba totalmente ahogada por la oscuridad. El efecto de la ceguera espiritual hace al hombre rebelde contra la misma verdad, el rechazo, la obstinación, que es demoníaco. Muchas veces simplemente hay que ver esas manifestaciones públicas, esas imágenes que retransmiten en los telediarios, para ver cómo esas personas, hasta en el mismo rostro, tienen un aspecto casi diabólico, en el rechazo a la verdad, al bien, a la bondad, a la belleza. La ceguera espiritual destruye la vida divina, la vida de la gracia en el hombre, y lo ahoga en una continua sed de pecado, en una continua tentación de que es casi incapaz de salir, de la que parece que es imposible verse libre. Finalmente, esta ceguera espiritual produce el endurecimiento del corazón, rechazando la gracia de Dios, rechazando sus mociones, rechazando todas sus invitaciones y haciendo así que Dios lo rechace a él, que Dios lo abandone a su propia suerte y por fin la condenación eterna. La última causa de esta ceguera espiritual está en el pecado y por eso nuestra lucha ha de ir siempre contra el pecado. A las puertas de la Cuaresma estamos llamados a vivir este santo tiempo como un tiempo de iluminación, de salir de la ceguera y dejarnos iluminar por Cristo. Así, iluminación eran como los padres de la Iglesia llamaban al proceso del catecumenado, por la que aquellos que querían recibir el bautismo eran preparados durante el santo tiempo de Cuaresma para recibir el sacramento de la vida y de la resurrección la noche de Pascua. Hemos de pedirle al Señor vernos libres de las tinieblas del pecado, pero también de la ceguera que nos impide ver, porque en definitiva el pecado no nos deja ver el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en su pasión y muerte por nosotros. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús anuncia lo que estaba escrito en los profetas, les avisa a sus discípulos: subimos a Jerusalén, pero mirad, esto es lo que va a pasar. Y los apóstoles, los discípulos, no entendieron. A nosotros nos cuesta. Nosotros estamos muchas veces incapacitados por esta ceguera para reconocer este amor de Dios manifestado en la cruz del Señor y que cada día se nos da a contemplar en la celebración de la Santa Misa, pues lo que aquí acontece en el altar no es otra cosa que la renovación incruenta de aquel mismo sacrificio de la cruz, donde Cristo nuestro Señor se ofrece por cada uno de nosotros. Estamos ciegos para ver el amor de Dios. Estamos ciegos también, mis queridos hermanos, para poder descubrir la llamada a la santidad que Dios nos hace a cada uno como un camino de luz, como un camino de claridad, como un camino de belleza, como un camino de integridad,
como un camino de realización personal. Nadie puede ofrecernos lo que Jesucristo nos ofrece. Nadie nos ofrece la altura, la dignidad, la elevación moral y personal que Dios nuestro Señor nos hace a través de la llamada a la santidad, pues estamos llamados a ser consortes de Dios, a ser habitantes, ciudadanos del cielo, a compartir la bienaventuranza eterna con nuestros hermanos los santos. Este es el destino al que somos convocados. Y la ceguera espiritual, en definitiva, no nos deja ver este gran amor de Dios y esta vocación a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Por ello, a las puertas de la Cuaresma, es necesario pedir al Señor con humildad, como el ciego del camino: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hemos de sacudir nuestra pereza, esa desidia, esa desgana que tantas veces abunda en nuestro día a día, y hemos de querer salir al encuentro de Cristo, a ese encuentro de Cristo que tiene voluntad de sanarse. Como nos decía el Papa Benedicto XVI, se encuentran dos voluntades, dos libertades: el Dios que quiere salvar y el hombre que quiere ser salvado. Salgamos nosotros con deseos de ser salvados al encuentro de Cristo en esta Cuaresma, porque Él, que nunca falla, quiere sanarnos, quiere salvarnos. Oremos humildemente a Cristo, pues la Cuaresma es una llamada a una oración más intensa, a una oración más íntima con el Señor, a dedicarnos más a Él, a, como María en el Evangelio, ponernos a los pies de Jesucristo y escuchar lo que Él nos tiene que decir, más que lo que nosotros nos podamos quejar o rogar. Dejarnos empapar, dejarnos iluminar, dejarnos llenar de ese amor de Dios que quiere llenar nuestro corazón. Como el ciego del camino, nosotros también caminemos tras de Jesús, recordando las palabras de Cristo en el Evangelio: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Jesús en el Evangelio de San Juan dice: caminad mientras tenéis luz. Dios no nos ha abandonado, todavía mueve nuestro corazón, todavía tiene interés por nosotros, todavía nos llama continuamente con lazos de amor para atraernos hacia sí. No desoigamos, no desatendamos esta misericordia de Dios con nosotros y correspondamos. No permitamos que esta Cuaresma sea una Cuaresma más, una Cuaresma sin amor, una Cuaresma sin entusiasmo, una Cuaresma que pase y que no haya pasado realmente nada en nosotros. La Pascua es el paso del Señor en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, en nuestra propia historia. Que esta Cuaresma no pase sin que el Señor pase por nuestras vidas. Por eso, hagamos propósitos tan concretos, pero tan sencillos también, como acudir a la misa diaria, como confesar con cierta periodicidad, como también